Bienvenidos de nuevo, amantes de las brujas. En el episodio anterior, Roland destrozó el ejército del duque Ryan con cañones y rifles que este mundo jamás vio venir. Capturó la fortaleza Canción Larga, y convirtió a un enemigo derrotado en una negociación comercial. Y justo cuando el polvo apenas se asentaba, un sacerdote de la iglesia llamado Tilo apareció caminando, le dio a nuestro príncipe una caja de píldoras misteriosas y sonrió como si supiera algo que Roland no sabía. En el episodio de hoy, la confianza de Roland en la iglesia está a punto de darse un golpe de realidad. Viejas heridas volverán a abrirse. Y una bruja, completamente sola, hace algo que nadie vio venir. Empecemos. Tilo le había dado 2 píldoras a Roland como si le estuviera haciendo el favor más grande del mundo. Unas rojas que temporalmente le daban a cualquiera que las tomara una fuerza física tremenda. Y unas negras que aumentaban la resistencia al dolor y al calor y al frío extremos. Luego, antes de irse, el sacerdote dejó que eso reposara un momento. Después sonrió y le dijo a Roland que esto era apenas el comienzo. La iglesia podía ofrecer muchos más apoyos. Si Roland decidía aceptar la propuesta, ya sabía dónde encontrarlos. Roland se volvió hacia Nictingale después de que Tilo ya se había marchado y le preguntó si había percibido algo. No había podido. El sacerdote había llevado consigo una piedra de represalia de Dios todo el tiempo, lo que levantó un vacío negro en el instante en que entró en la habitación. Su visión dentro de su habilidad chocó contra una pared. No podía leerlo en absoluto. Así que en vez de eso centró su atención en las píldoras. Ambas emitían rastros tenues de esa misma oscuridad, parecida a la piedra de supresión. Era como un filamento negro fluyendo desde la piedra. Pero era más débil. No lo suficiente como para cancelar su habilidad. Sin embargo, sí lo bastante como para hacerla sospechar. Su sugerencia, encontrar a alguien que ya estuviera condenado a muerte y probar las píldoras en esa persona antes de que alguien importante tomara una. Además, Nictingale encontraba extraño que la iglesia estuviera extendiéndole apoyo a Roland. Especialmente durante una guerra civil. Justo después de que García ya hubiera ganado la batalla de la Ciudad del Águila. Para Roland, nada de eso tenía sentido. Estaba seguro de que perseguir la corona en ese momento dejaría a Grey Castle completamente seco sin importar el resultado. Y mientras más nuestro príncipe pensaba en la idea, más preguntas surgían. ¿Cómo beneficiaría esto a la iglesia? ¿Difundiendo miedo para aumentar sus creyentes? Temía que incluso las iglesias pudieran haber sido arrastradas al conflicto. Pero Nictingale no podía responder sus preguntas, simplemente no entendía cómo pensaban los nobles. Por suerte, la decisión de Roland era sencilla. Nada de política por la corona. Nada de guerra civil. Tomaría el botín de la fortaleza Canción Larga, todo el saqueo, los recursos, y los usaría para desarrollar Bordertown. Maquinaria, comida, acero. Esa era la verdadera prioridad. Todo lo demás podía esperar. 3 días después, Roland iba en un barco con Anna y Carter, rumbo a casa. Carter seguía dándole vueltas a la situación de Lonson. Entregarle la fortaleza a la familia Oneysuckle no le parecía bien. ¿Y si no cumplían su parte del contrato? Roland no estaba preocupado. Lo dijo sin rodeos, no se atreverían a romperlo. Y si lo hacían, simplemente recuperaría Lonson. Confiaba en su sentido para los negocios y tenía curiosidad por ver qué lograrían hacer con ella. Entonces Anna vio figuras a lo lejos. Roland lo confirmó, era el primer grupo de siervos del bastión Lonson. El príncipe explicó cómo eran sus vidas. Servidumbre hereditaria. Trabajo duro bajo el látigo. Sin elección, sin un final a la vista. No trabajaban porque les gustara, trabajaban porque sus dueños los obligaban. Anna se quedó callada. Al verla así, Roland le dijo que se encargarían de sus necesidades básicas. Eso era lo que podían hacer por ahora. Pero en los años por venir, pensaba erradicar todo el sistema. Dejarlos ser libres. Como Dobby de Harry Potter. Entonces el barco se acercó a la orilla con el canto de hecho. Luego el olor golpeó de repente a Roland como una pared. No era el mareo. Era algo mucho peor.
El inconfundible olor que venía desde la ribera era otra cosa por completo. Y él conocía ese olor demasiado bien. Al segundo siguiente, su cara se puso pálida. El príncipe se agarró rápido de la barandilla y procedió a vomitar un arcoíris directo al río. Y mientras hacía exactamente eso, llamó a Carter. Entre arcadas, anunció que estaba a punto de tomar la decisión más impactante en toda la historia de Bordertown. Nuestra historia avanza a una fecha posterior, a la casa de nuestro príncipe. Roland quería baños. Inmediatamente. Pero nadie sabía qué significaba baño. Simplemente no existían en ese mundo. Pero Roland siguió hablando sin parar. Un baño estaría cerca de los cobertizos de madera de los ciervos. También debían implementar regulaciones y hacer que hicieran sus necesidades en los baños en lugar de en espacios abiertos. La zona al otro lado del río Agua Roja había sido designada como la zona industrial. Así que tenía que mantenerse limpia, libre de olores. Roland no quería que el olor afectara sus productos. Carter no entendía la lógica. ¿El príncipe estaba hablando de crear un lugar solo para aliviarse? El viejo consejero enseguida se enfadó con el caballero. Carter no debía hablar de esas cosas con el príncipe. Pero Carter, por supuesto, siguió. Para él, la gente había hecho eso al aire libre desde siempre. Estaban acostumbrados al olor. ¿Qué sentido tenía una estructura dedicada a eso? Roland lo reconoció, antes no lo había pensado. Pero su gente tampoco había seguido prácticas básicas de higiene antes. Sin embargo, esto no era solo por el olor. La higiene prevenía enfermedades. Los hábitos limpios mantenían a la gente viva y trabajando. Ese era el punto. Esta era ahora su nueva máxima prioridad. Entonces Corodan Bed hizo la pregunta obvia, ¿qué planeaban hacer exactamente con todos los desechos? Roland le dijo que necesitarían recolectar las heces. Para la agricultura. La habitación quedó en completo silencio. Barrow y Carter no podían creer lo que estaban oyendo. Sus mentes se fueron a otra parte por completo. Una granja llena de campos verdes, luz del sol, una visión hermosa de abundancia agrícola. Casi estaban sonriendo. Luego volvieron en sí. Pensando en el producto, listo para comer sobre la mesa. Y finalmente dándole un mordisco al trabajo de todo un mes. Entonces vomitaron de inmediato. Carter fue el primero, ahí mismo en la oficina. Mientras Roland empezaba a gritarle que saliera afuera si no podía controlarse. Pero Barrow siguió con total entusiasmo, igualándolo color por color. Roland siguió adelante de todos modos. Expuso el panorama completo, las heces debían usarse como fertilizante para la agricultura. Combinadas con la habilidad de Leaf para mejorar las semillas de trigo, dispararían el rendimiento y la velocidad de crecimiento hasta el cielo. Esto no era un proyecto de saneamiento. Era una estrategia de producción de alimentos. Leaf estaba cerca, y escuchó el alboroto que salía de la habitación junto con el razonamiento de Roland. Si querían que su gente trabajara duro, tenían que alimentarla bien. Los gritos no habían parado. Roland seguía ordenándoles a ambos, fuerte y repetidamente, que fueran a vomitar afuera. Más tarde esa noche, Roland se había quedado dormido. Wanadengel entró en silencio a su habitación. Le puso una manta encima. Solo eso. Pero la calidez que subió a sus ojos contaba otra historia. La bruja se quedó ahí un momento más de lo necesario, y sus mejillas se pusieron rojas al sonrojarse. Luego desapareció de nuevo en el aire antes de que alguien siquiera pudiera notarlo. Al minuto siguiente, Wendy notó algo. Ella seguía despierta cuando Nightingale salió de la habitación del príncipe, y no se le escapó nada. Wendy le preguntó rápidamente a Nightingale si otra vez había estado en la habitación del príncipe o no. Nightingale se puso roja al instante. Le preguntó a su amiga por qué seguía despierta a esa hora. Wendy mantuvo el rostro serio. No dormía porque tenía miedo de que Nightingale hiciera algo que no debía hacer. El príncipe no era un niño. Entrar y salir de su habitación a escondidas en medio de la noche no era precisamente una estrategia brillante. Nightingale tenía sus razones. La noticia de la formación de la Unión de Brujas ya se había extendido por todo el reino.
Algunas brujas por ahí podrían ver a Roland como la razón de todo eso. Estaba preocupada por él. Pero Wendy no estaba convencida de que hubiera motivo de alarma. El castillo estaba completamente vigilado. Además, Roland dormía con una piedra de represalia de Dios debajo de la almohada. No estaba precisamente desprotegido. Nightingale ni siquiera había tocado una de esas cosas antes. Entonces, ¿qué había cambiado? Mientras Nightingale se cambiaba para dormir, dijo que era solo por la seguridad del príncipe. Pero Wendy añadió una cosa más. Abriendo los ojos por primera vez, ellas eran brujas. Nightingale se quedó inmóvil por un momento. Ella también lo sabía. Mientras tomaba un poco de agua para lavarse la cara antes de dormir, pensó que ser una bruja no cambiaba nada. Porque el príncipe ya había mencionado que no le importaría casarse con una bruja. Y lo que había dicho era completamente cierto. Nightingale no dijo nada más después de eso. Simplemente se dejó caer de nuevo sobre su cama, y cambió de tema por completo. Le preguntó a Wendy qué sabía sobre la iglesia. Wendy arqueó una ceja. ¿De dónde venía eso? Nightingale le contó sobre el sumo sacerdote que había visitado a Roland en el bastión Nonson. El hombre se había ofrecido a respaldar el reclamo de Roland al trono, a pesar de que el príncipe no había mostrado ningún interés en seguirle el juego. Aún así, había dejado 2 píldoras de aspecto sospechoso. Supuestamente habían sido desarrolladas en la sala de oración de la ciudad santa. Esas píldoras se sentían mal para la habilidad de Nightingale. Quería saber si Wendy había aprendido algo sobre cosas así durante sus años en la abadía. Pero Wendy se quedó callada. Recordó la abadía y explicó que tenía muros altos por todos lados. Todo lo que podía ver del mundo exterior era una franja de cielo. Las niñas que vivían allí venían de todas partes. Algunas ni siquiera sabían de dónde eran. Había huérfanas, niñas que habían sido abandonadas y algunas que simplemente habían sido vendidas por sus propios padres. Wendy pasó sus años allí aprendiendo etiqueta, lectura y canto. Cuando alcanzó la edad adecuada, la enviaron lejos. Mientras hablaba, un escalofrío le recorrió el cuerpo. Al ver que Wendy estaba luchando con sus recuerdos, Nightingale la acercó a ella sin decir una palabra. Entonces, dentro del cálido abrazo de Nightingale, Wendy empezó a recordar sus memorias en la abadía. Había pasado casi 10 años dentro de esos muros. Entonces llegó el día en que su maestra la arrastró a un lugar en el que nunca había estado. La bruja fue empujada dentro de una habitación oscura. Las últimas palabras de su maestra fueron que no hiciera preguntas y simplemente soportara lo que pasara. Eso fue todo lo que dijo. Luego se fue. La puerta se cerró de golpe detrás de ella. Cuando los ojos de Wendy se acostumbraron a la oscuridad, empezó a mirar alrededor para ver qué había querido decir la maestra con soportar. Y fue entonces cuando la joven bruja los vio. Sacerdotes. Con látigos en la mano. Ya estaban golpeando a otra chica. Cuando se giraron hacia Wendy, todo dentro de ella se heló. Pero los hombres se veían felices. Otra víctima había llegado, y ni siquiera intentaron ocultarlo. Cuando la otra chica finalmente perdió el conocimiento, dirigieron toda su atención hacia Wendy. Fueron hacia ella como algo inhumano. Uno de ellos la agarró del cabello. Las lágrimas corrieron por su rostro antes de que pudiera detenerlas. La estrelló contra la pared y le dijo que pronto terminaría. La mente de Wendy se fue muy lejos. Sus ojos se vaciaron. Ya no quedaba nada de qué aferrarse. Entonces un puño se estrelló contra la mandíbula del hombre con tanta fuerza que su cuello se dobló de lado. El cuerpo del sacerdote cayó al suelo. La sangre se extendió a su alrededor. Quien había lanzado ese golpe era la misma chica que había estado inconsciente momentos antes. Se había liberado sola. Al ver eso, los otros sacerdotes se abalanzaron sobre ella. La chica había escapado y tenían que capturarla de inmediato. Pero antes de que pudieran hacer nada, la joven bruja le hundió el puño desnudo directamente a través del estómago. Cayó al suelo. La joven Wendy observaba todo con horror, con lágrimas aún en el rostro. Al tercer sacerdote no le fue mejor. Buscó desesperadamente su piedra del juicio de Dios,
preguntándose si la chica había despertado sus poderes. Mientras el sacerdote seguía sopesando las posibilidades, la chica ya estaba lista para otro ataque. Había levantado la pierna. Luego la bajó sobre su cabeza con fuerza suficiente para terminar la conversación por completo. Lo último en lo que pudo pensar el sacerdote fue en por qué la piedra del juicio de Dios no estaba funcionando. Y así de simple, la joven bruja terminó la pelea. Una vez que los 3 sacerdotes cayeron, Wendy seguía temblando en la esquina. La otra chica no. Caminó con calma hacia la puerta, completamente serena. Entonces la bruja se quedó allí con una mirada seria, como si estuviera esperando algo. Luego los caballeros y la maestra entraron corriendo. Al ver lo que había ocurrido allí, la maestra entró en shock. No podía creer lo que veía. Bastó una mirada a los hombres muertos en el suelo y a la joven bruja de pie justo encima de ellos. La mujer se desplomó en el acto solo por la impresión, gritando. Fue entonces cuando un caballero se lanzó hacia adelante, alzó su espada y atacó mientras maldecía a la chica al bajar sobre ella. Pero la chica se movió para esquivarlo sin siquiera sudar. El caballero intentó atacarla otra vez, pero ella al instante le agarró el brazo con rabia. Y se lo arrancó limpiamente del cuerpo justo delante de otro soldado. El soldado que estaba en las puertas se quedó congelado en el lugar, no pudo mover ni un solo centímetro. La joven dio un gran salto hacia el aire, y lo único que el soldado pudo hacer fue mirarla con asombro. Antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, ella lo despedazó con la misma rapidez. La joven Wendy seguía mirando, con los ojos llenos de lágrimas mientras asimilaba todo. La noticia se propagó por los pasillos casi de inmediato. Había un demonio en la celda. Y esta chica estaba tratando a cada caballero que atravesaba la puerta como una pequeña molestia. La chica no se inmutó, no dudó. Le clavó su lanza al soldado sin un solo cambio en su expresión. Más soldados entraron a raudales, rodeándola por todos lados. Todos a la vez, atacaron juntos, con los ojos llenos de rabia. Pero la joven los miró, desenvainó la espada y se movió. La hoja se volvió un borrón. Los cortó como si ni siquiera estuvieran allí. Al otro lado de la habitación, la temblorosa Wendy se arrastró por el suelo hacia el cuerpo de su maestra. Encontró una llave colgada de su collar y la tomó. Y ahí fue donde terminó el recuerdo. Wendy explicó en voz baja que la chica le había comprado el tiempo suficiente para escapar. Había tomado unas cuantas monedas de plata de los soldados muertos, salió de la abadía, y siguió avanzando hasta llegar a la región del viento marino. 2 años después de eso, despertó. Se convirtió en una bruja. Esa era toda su historia. Más tarde descubrió que la iglesia había enterrado por completo todo el incidente. Su versión oficial fue un incendio. En cuanto a la chica que se abrió paso luchando fuera de esa habitación, Wendy no tenía idea de qué fue de ella. Tampoco sabía qué había pasado con las otras chicas que se quedaron atrás. Nightingale no había dicho una sola palabra en toda la historia. Sintió cada parte de ella. Extendió la mano y tomó la de Wendy, aferrándose a ella mientras se aseguraba de que su amiga estuviera bien, un poco mejor, y con suavidad le dijo que descansara. En otra parte, un prisionero calvo brillaba de rabia. No figurativamente, un aura carmesí profunda irradiaba de todo su cuerpo. Carter estaba en el patio peleando con él. Y al caballero le estaba costando. El hombre enfurecido presionaba sin descanso, y cada golpe obligaba a Carter a retroceder, paso a paso. Carter apenas tenía tiempo de recuperar el aliento, ya que la fuerza de cada impacto lo empujaba cada vez más a la defensiva. Era una ofensiva constante, dejando a Carter luchando por mantenerse firme. Esto era obra de Roland. Le había dado al prisionero la píldora roja de la iglesia para averiguar si era auténtica o solo una falsificación de apariencia impresionante. Por cómo su mejor caballero estaba siendo arrinconado en ese momento, la respuesta se estaba volviendo muy clara. Ana observaba desde un lado con los ojos bien abiertos. Nunca había visto a un prisionero cualquiera mantenerse a la par de Carter de esa forma. Roland también observaba. El sacerdote no había mentido. Se encontró haciendo cuentas en su cabeza.
Si un hombre sin entrenamiento podía presionar así a Carter, un caballero de verdad con la misma píldora sería algo completamente distinto. La pelea continuó. Carter primero esquivó el golpe del hombre enfurecido. Y por fin conectó un golpe limpio y el prisionero escupió sangre. Por un momento pareció que se había acabado. Pero no. El hombre lo soportó y regresó enseguida. Carter, con un movimiento rápido y preciso, desarmó al hombre, enviando la espada a golpear el suelo. Como si estuviera listo para montar un espectáculo, pidió con confianza que trajeran una espada nueva. Fue entonces cuando el prisionero levantó la vista y vio a la gente observando desde lo alto del muro. Sus ojos encontraron los de Roland, y el príncipe también notó su mirada. Pero justo entonces, algo cambió en el rostro del prisionero enfurecido. Se dio la vuelta y empezó a moverse hacia el príncipe con una velocidad tan increíble que Carter ni siquiera pudo reaccionar. El caballero principal ordenó de inmediato a los soldados que abrieran fuego. No se debía permitir que el prisionero escapara. Y los soldados dispararon. Las balas impactaron al hombre en la espalda, una tras otra, pero el hombre enfurecido siguió avanzando. Carter llamó rápidamente a su caballo. Ya era demasiado tarde. Justo frente a los altos muros, el prisionero adoptó una postura y se impulsó hacia arriba. Cubriendo 12 metros en un solo salto, directo hacia Roland. Anna se movió primero. Levantó la mano y reunió su fuego, dejando que creciera y ardiera con toda la intensidad posible. Luego lo desató todo de una vez. Lo frenó. No fue suficiente. Nightingale intervino y le clavó su hoja, deteniendo por completo la furia del hombre y terminando la pelea ahí mismo. La crisis había terminado. Nana atendió rápidamente a cualquiera que hubiera recibido daño. Nadie había resultado gravemente herido. El prisionero que tomó la píldora era otra historia. Su cuerpo contaba una historia distinta a la que sugerían los efectos superficiales de la píldora. Nightingale lo estudió y dijo que los síntomas le recordaban a alguien que se hubiera tragado una piedra de represalia de Dios desde dentro. La píldora y la piedra de supresión parecían compartir algo fundamental. Incluso con esos efectos secundarios, mientras la Iglesia tuviera esa medicina, no era tan descabellado imaginar que algún día pudiera conquistar el mundo. Lo que no era especulación era la conclusión que Roland sacó de todo eso. La Iglesia estaba vendiendo esas píldoras abiertamente. Eso significaba que no temían que alguien las usara contra la Iglesia. Lo que significaba que tenían algo detrás de puertas cerradas que hacía que incluso esas píldoras parecieran modestas. No estaban mostrando toda su mano. Roland había entrado en ese año con la intención de enfocarse en educación, agricultura y producción. Ese plan no había cambiado por completo. La investigación de armas simplemente había subido a la cima de la lista junto con eso. Específicamente, rifles de retrocarga y cartuchos. Los rifles de retrocarga no eran tan complicados de fabricar. En cuanto a la munición, sabía que los cartuchos llevaban algo llamado fulminato de mercurio. Más allá de eso, los detalles requerirían investigación seria. Necesitaría mucho dinero para contratar alquimistas y laboratorios bien equipados. Todavía estaba pensando en todo eso en su cabeza cuando las chicas lo trajeron de vuelta al presente. Roland sonrió, se disculpó por haberse distraído y preguntó en qué se habían quedado. Pero Scroll interrumpió al príncipe y mencionó que era tarde. Era el momento indicado para terminar la lección de ese día. Nightingale ya se había quedado dormida donde estaba sentada. Al parecer, las sesiones de álgebra le habían pasado factura. Todos en la habitación guardaron silencio por un momento, mirándola. Dormida se veía diferente. Más suave. Menos a la defensiva. No como la asesina de las sombras, no como la versión que normalmente le mostraba al mundo, sino más como ella misma. Roland tomó una manta y se la puso a Nightingale. Tal como ella había hecho por él. El príncipe se alegró de que por fin estuviera descansando. Unas cuantas horas de paz real no le iban a hacer daño. Y así, dejaron que Nightingale durmiera bien en el sofá. Más tarde, en su habitación, Anna había usado su habilidad para llevar el agua del baño exactamente a la temperatura correcta. Se metió y se permitió relajarse un momento también.
Sus pensamientos se fueron hacia Roland. Su reacción había sido muy graciosa. No podía creerlo cuando escuchó que se bañaban en agua reutilizada, le pareció completamente ridículo. De una forma u otra, estaba decidido a hacer que tomaran una ducha de verdad, más pronto que tarde. La mayoría de la gente en ese mundo se bañaba una vez al mes si tenía suerte. Así que tal vez así era como vivían los nobles. Anna pensó en cómo los príncipes de los libros eran distintos, habían asistido a banquetes y bailes desde jóvenes. Pero Roland no encajaba del todo en ese molde. Entonces la joven bruja recordó algo que el príncipe le había explicado una vez. Todo en el universo estaba hecho de partículas inimaginablemente pequeñas. Tan pequeñas que tendrías que ampliarlas millones de veces solo para poder verlas. El calor y el frío no eran cosas en sí mismas. Solo eran una representación de cuánto se estaban moviendo esas partículas. Movimiento rápido significaba calor. Movimiento lento significaba frío. Anna le dio vueltas a esa idea en su mente. Entonces empezó a preguntarse cómo se vería el interior de su propia llama verde. ¿Vería esas pequeñas partículas si miraba con suficiente atención? Cerrando los ojos, se concentró. Empujó su atención hacia adentro, hacia el fuego mismo. Mientras lo intentaba, ajustó la llama en la punta de su dedo, enfocándola en una sola línea estable. No podía estar toda amontonada. Entonces, algo cambió. Flotó hacia algún lugar vasto y silencioso, rodeada de energía verde giratoria que se movía a su alrededor como una corriente. Cuando Anna volvió, miró sus manos. El fuego que ardía allí ya no era verde. Se había vuelto rojo. A la mañana siguiente, Roland estaba perdido en el mundo de los sueños, y no era uno pacífico. Seguía murmurando sobre portaaviones y Gundam. Estaba conquistando el mundo con mechas y armamento militar que no tenía ningún sentido que existiera en esta era. Clásico Roland. Cambiando el mundo otra vez, pero esta vez de una forma diferente. Quizá todo esto era simplemente el aspecto de su futuro. Entonces la voz de Niktinga le atravesó todo eso, y el sueño se vino abajo. Abrió los ojos de golpe, todavía medio oído, y su primer instinto fue preguntar si había aparecido una nueva bruja. Niktingale le dijo que no. Luego le dijo que las habilidades de Anna habían vuelto a cambiar. Eso sacó a Roland de golpe de su aturdimiento. Estaba confundido, ¿acaso Anna no era ya una adulta? ¿Por qué habría vuelto a pasar por eso? Una toalla mojada le dio en la cara antes de que pudiera procesar la información. Niktinga le dijo que era un nuevo cambio después de la adultez. Nunca había visto una forma mágica tan impactante, casi se sentía real al tacto. La bruja asesina entonces le dijo a nuestro príncipe que se moviera y lo viera con sus propios ojos. Todos lo estaban esperando. Fueron juntos hacia la oficina, y Niktinga le lo puso al tanto por el camino. Cuando encontró a Anna esa mañana, la chica estaba sentada en su escritorio completamente rodeada de objetos metálicos. Niktinga le dijo que estaba a punto de despertarla, pero cuando se acercó, notó algo. Mientras se quedaba ahí parada en sorpresa, el pan que llevaba en las manos se le resbaló y cayó al suelo. La magia dentro de Anna se había asentado en una forma definida, casi como un cubo girando sin fin. Roland no entendió. Preguntó qué quería decir con un cubo. Niktinga le lo explicó desde el principio. Cuando una bruja despierta por primera vez, su poder aparece como una neblina tenue. Con el tiempo, se desarrolla en un gas de color que gira. Y ese gas va adquiriendo distintos colores. Por ejemplo, el de Wendy era blanco. El de Liv era verde. Anna siempre había tenido una cantidad de magia inusualmente grande, incluso más después de llegar a la adultez, y la suya había sido de un verde oscuro y profundo. Pero ya no. Ahora se había condensado en un cubo rojo, sólido, opaco y del tamaño de un puño. Como materia que podría sostener en la mano. Para cuando Roland y Niktingale llegaron a la oficina, todos ya estaban allí esperando. En cuanto entraron, todas las brujas se giraron y fijaron los ojos en ellos. Anna se volvió para mirar al príncipe y le preguntó por qué ya estaba en su oficina. Nuestro chico no perdió ni un segundo, le preguntó a la joven qué le había pasado la noche anterior. Anna explicó que había empezado la noche anterior.
Había estado pensando en lo que habían visto en clase. La idea de que, sólido, gas o líquido, todo lo que existe está hecho de partículas demasiado pequeñas para verse. Entonces empezó a imaginar sus llamas verdes a través de esa idea. Bolitas diminutas, conectadas por cadenas invisibles. Y entonces comenzó a experimentar con esas conexiones. Las separó, las reorganizó. Poco a poco las reconstruyó en algo nuevo. Y entonces sus llamas también cambiaron. Se transformaron en algo que parecía seda negra. Suave, controlado y completamente sensible a sus pensamientos. Ana ya había usado su nueva habilidad para cortar lingotes de hierro. Usando la geometría que había aprendido, había cortado un cuadrado perfecto. Había pensado en pi y calculado el área de un círculo para lograr este resultado, y la joven no estaba ocultando lo orgullosa que se sentía por eso. Deseaba desesperadamente que Roland la alabara y le acariciara la cabeza. Después de ver el hierro cortado con tanta precisión, nuestro príncipe le pidió a Anna que demostrara su nuevo poder. Entonces Anna usó su nuevo poder, ahí mismo en la habitación. Una peligrosa llama negra apareció justo en la punta de su dedo. Parecía una antorcha. Una energía oscura se había reunido a su alrededor. Era como si estuviera obedeciendo su llamado. Entonces Roland hizo la pregunta que todos queríamos saber. ¿Podía Ana cambiar la forma de la llama negra? En lugar de responder, Ana sonrió y miró la llama negra. Luego el fuego empezó a crecer. Con un chasquido de dedo, la energía colapsó hacia adentro y formó un cubo perfecto. Todos miraron con asombro. Luego Ana reunió la energía negra en su mano y volvió a darle forma, esta vez como hilos. Roland extendió la mano para tocarlos. Eran reales. Sólidos. Pero aún así preguntó si podía hacerlos más finos. Ana dijo que podía hacerlos incluso más finos, pero enseguida le advirtió que no se tomara eso a la ligera. Si los afilaba un poco más, serían lo bastante peligrosos como para cortar a Roland, lo que significaba que ya no podría tocarlos. También explicó que, a pesar de lo delicados que parecían, esos hilos en realidad eran difíciles de romper. A diferencia de las llamas verdes, este fuego nuevo también le daba un control preciso sobre la temperatura en cada parte de la llama. Roland se quedó ahí en silencio un momento mientras sonreía. Su teoría había sido correcta todo el tiempo. La magia también era un tipo de energía. La diferencia entre una bruja y otra dependía de que tan bien entendía esa energía y hasta dónde podía llevarla su imaginación. El techo no era fijo. Se movía según lo que una bruja supiera del mundo. Pensó en lo difícil que sería explicarle un avión a alguien que nunca hubiera visto uno en el cielo. El concepto simplemente no existiría para esa persona. Ese era el límite. No el poder. No el talento. El conocimiento y la imaginación. Ana había aprendido que la realidad estaba hecha de partículas. Esa sola idea le dio una nueva manera de ver sus propias llamas. Entendió cómo estaban construidas. Y una vez que entendió eso, podía desmontarlas y volver a armarlas como quisiera. Roland se acercó y le dio una firme palmada en la cabeza. Se la había ganado. Ana era realmente una genio a sus ojos. Había sido capaz de comprender la relación entre la temperatura y las partículas. Nightingale levantó las manos como si quisiera decir algo sobre la situación, pero Roland se giró hacia la habitación e hizo un anuncio. Había decidido algo nuevo. Otra idea ingeniosa de nuestro príncipe, veamos a dónde nos lleva esto, luego anunció con orgullo que todas las brujas de la Unión iban a asistir a sesiones de estudio. Sin excepciones. La habitación quedó en silencio, de la forma en que se quedan los salones cuando el maestro pregunta quién quiere responder una pregunta. Nadie quería asistir a clases. Roland no se detuvo ahí. También nombró a Scroll como la maestra del grupo. Ella de inmediato expresó dudas sobre si era la persona adecuada para ese papel. Mientras tanto, Nightingale comenzó a acercarse en silencio hacia la salida. Pero antes de que pudiera escapar, los ojos de Roland la atraparon. Sin embargo, Mon estaba preocupada y también expresó sus dudas. Simplemente no estaba segura de poder asistir y aprender cosas igual que sus hermanas.
Con una mano manteniendo a Nightingale en su lugar, Roland se dirigió directamente a Mon. El conocimiento, le dijo, no solo llena la cabeza, expande lo que tus habilidades pueden hacer y abre puertas a las que la fuerza bruta por sí sola nunca podría llegar. Con una pose clásica de cringe de personaje de anime que cree que está en guerra contra una organización malvada llamada el Ejército Oscuro, expuso el horario. Los días de semana después de cenar, todas irían a la sala de reuniones y empezarían a aprender los fundamentos. Leer y escribir. Las bases sobre las que se construye todo lo demás. Porque, como dijo Roland, lo que aprendes da forma a lo que te conviertes. Pero Nightingale no parecía convencida, sabía que esta vez tampoco podía escapar. Y así, el episodio de hoy llegó a su fin. Roland confirmó lo que ya sospechaba, la iglesia estaba jugando un juego mucho más grande de lo que cualquiera podía ver desde fuera. Wendy por fin pudo compartir una historia que había enterrado durante años. Pero dejó más preguntas abiertas que respuestas. Wayne cruzó silenciosamente esta noche una línea que ninguno de ellos era todavía capaz de entender del todo. Bordertown sigue creciendo. Pero quizá, a diferencia de lo que habíamos pensado, el mundo ya estaba preparado. Déjenos saber si quieren el siguiente episodio, o si quieren una serie nueva. Gracias por ver, y como siempre, nos vemos la próxima.